Buenos días, hermanos y familia. Queremos dar la bienvenida a Longview Community Church. Nuevamente estamos ya aquí en nuestro servicio dominical. Esperemos que todos se encuentren bien. Personas que nos miran por primera vez a través de las diferentes plataformas en internet, queremos también dar la bienvenida y pedirles, si tienen alguna petición de oración, nos la puedan hacer llegar o hacer saber para poder estar intercediendo por cada una de sus necesidades. Les vamos a leer un salmo que se encuentra en el Salmo 90 del 1 al 4 y del 14 al 17 y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. De mañana, sácianos con tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Aleluya. Dios los bendiga. Los invitamos a alabar a nuestro Dios el día de hoy. Que estén bien. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y bendiciones para todos. Amén. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos.
queridos hermanos en Cristo. Bendiciones sean a cada uno de ustedes. Este es el momento donde venimos ante nuestro Dios con un corazón humilde, dándole gracias por todas sus bendiciones, dándole gracias por todas y cada una de las cosas que nuestro Dios hace en nuestra vida y en la de nuestras familias día con día. Es el momento también de traer nuestras peticiones ante Él, de traer nuestras cargas, nuestros problemas y dejarlos a sus pies. Pero antes de comenzar con nuestra oración, quisiera compartirles rápidamente un par de versículos que encontramos en Filipenses 4, versículos 6 y 7, y dice de la siguiente manera: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hablábamos esta semana con el pastor Agustín de lo importante que es guardar nuestro pensamiento, guardar nuestro corazón, guardar todo lo que entra en nuestra mente. Y sabe que en tiempos difíciles es fácil echar a andar nuestra mente y tal vez imaginar un escenario catastrófico. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que podemos descansar en Él, que podemos traer ante Él toda petición, toda súplica en acción de ruego y oración y ponerla delante de Él. Y así Él se va a encargar de traer esa paz que tanto necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida, a nuestros corazones, y Él mismo guardará de nuestros pensamientos, para que todos nuestros pensamientos sean de bien, para que todos nuestros pensamientos honren a Dios. Amén. Así es que en esta mañana quiero invitarle, exhortarle a que usted mismo traiga en oración y en ruego todas sus cargas, todas sus peticiones delante de Él, y que no nada más esté en este momento escuchando a una persona orar, sino que usted hable desde su corazón con su Padre Celestial y presente sus cargas delante de Él. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que desde el vientre de nuestra madre, Padre, tú nos has elegido, tú nos has escogido, tú nos has apartado para ti, Señor, con un propósito. Y venimos ante ti, Señor, confiados en que estas palabras son reales. Venimos ante ti confiando, Señor, y sabiendo que tú eres Dios, Señor, que tú eres excelso, que tú eres excelente, que tú eres grande, que tú eres majestuoso, Señor, que tú eres el creador de todo lo que hay, Señor. Venimos ante ti, Señor, confiando que para ti no hay imposible, Señor. Venimos ante ti, Padre, cansados y cargados, Señor, pero también venimos ante ti con esa esperanza que nos da la confianza de saber que tú nos puedes hacer descansar, Padre. En esta mañana, Señor, queremos dejar ante ti todas nuestras cargas, Señor. Queremos dejar en tus pies todos nuestros problemas, Padre. Queremos dejar en tus manos, Señor, nuestra familia. Queremos dejar en tus manos nuestro futuro, Señor. Queremos dejar en tus manos nuestra salud. Queremos dejar en tus manos, Padre Santo, nuestra economía, sabiendo, Padre Santo, que aunque estemos pasando por valle de sombra y muerte, Señor, tú caminas delante de ti, Señor. Podemos saber, Señor, que aún en medio de la tormenta, Padre Santo, tú estás con nosotros y descansamos, mi Dios, en todas esas promesas que encontramos en tu palabra. En esta mañana, Señor, traemos ante ti todas nuestras peticiones, Señor, y rogamos, Padre Santo, para que tú obres en nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú abras puertas, Señor. Oramos, mi Dios, para que tu mano sanadora sea extendida, Señor, sobre todas esas personas que lo necesitan, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, una vez más a todas las personas que han sido contagiadas en esta pandemia, Señor. Ponemos en sus manos su salud, ponemos en tus manos su vida, ponemos en tus manos, Padre Santo, su familia. Ponemos en tus manos, mi Dios, su situación económica, mi Dios, que tú abras puertas, Señor, que tú tengas misericordia de cada una de estas familias, de cada una de estas personas
contagiadas, Señor, y sabemos que tú estás en control de esta situación. Sabemos, Padre Santo, que sus vidas te pertenecen. Sabemos, Padre Santo, que su salud te pertenece, Señor, y que tú has de obrar en sus vidas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendito Dios, oramos, mi Dios, por todas aquellas familias que tal vez tienen que dejar a los hijos en casa solos para que asistan a la escuela virtual, Señor, mientras los padres salen a trabajar. Mi Dios, te pedimos, Padre, que seas con ellos, que cuides de estos chicos, que cuides, Señor, de los padres que van a trabajar. Ponemos en tus manos, Señor, todos los problemas que puedan enfrentar por estas situaciones, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, y traemos ante ti todas esas peticiones de trabajo, Señor, todas esas peticiones económicas que sabemos que todos hemos sido afectados, mi Dios, de alguna u otra manera por esta pandemia, y sabemos que la economía es difícil, sabemos que la situación de cada familia, Señor, puede estar difícil, pero también sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú eres Dios, Señor, y sabemos que tú, Padre Santo, estás en medio de cada situación, Padre. Traemos ante ti, mi Dios, a todas esas personas que tal vez trabajan en hospitales. Ponemos sus vidas en tus manos, pidiéndote que les des sabiduría, pidiéndote, Padre Santo, que los guardes de este virus, pidiéndote, mi Dios, que puedan ser como una ave que cruza el pantano y no se mancha en medio de este virus, Padre, en medio de esta pandemia. Padre Santo, oramos por cada familia, Señor, que podamos acercarnos cada vez más a ti, Señor, que no permitas, mi Dios, que los problemas nos alejen de ti, sino que al contrario, que tengamos nuestros ojos puestos día con día en ti, Señor, que día con día podamos estar buscando más de ti, con hambre de ti, Señor, tratando de acercarnos más a ti, tratando, Padre Santo, de avivar nuestra vida espiritual día con día, Señor, empapándonos de tu palabra, orando con nuestra familia, Señor, y que ese amor por ti crezca en nuestros corazones, que crezca en cada familia, que crezca en cada hogar, Padre. Bendito Dios, sabemos que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre Santo, que tú estás obrando en medio de tu pueblo, y sabemos, Padre Santo, que tú eres Dios y que tú eres de quien dependemos. Padre, ponemos este servicio en tus manos, Señor, pidiéndote que predispongas nuestros corazones, Señor, que agudices nuestros oídos para que podamos recibir esa palabra que viene de ti, Señor, que tú estés en medio de este servicio y que una vez más nos traigas esa palabra viva, Señor, esa palabra que es fuego a nuestros corazones, esa palabra que aviva esa llama, Señor, de nuestro amor por ti en cada uno de nosotros, Padre. Que al terminar este servicio, Señor, no seamos iguales, sino que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos convenza, que tu palabra nos dé ánimo, Señor, que tu palabra nos rete y que podamos, Padre Santo, ser transformados por medio de ella. Que podamos terminar este servicio, Señor, con nuestros pensamientos puestos en ti, que podamos terminar este servicio con nuestra mirada puesta en ti, Padre, y queriendo, Padre Santo, aplicar esa palabra que tú traes el día de hoy a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro pueblo, por todo lo que has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que has de hacer. Sigue transformando las vidas de tus hijos, sigue transformando familias, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sin temor.
Hola, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien, en compañía de sus familiares, con mucho ánimo, con mucha fortaleza. Qué bueno que se dieron la oportunidad de conectarse esta mañana al servicio. La palabra de Dios dice en Hechos 12, del 1 al 10, dice: Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Eva, por la lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente. Y ahora vamos a entrar en el tiempo donde escuchamos y juntos podemos entrar en la palabra de Dios. Te invito a que tomes un papel, un lápiz para tomar nota. Es una hermosa mañana. Para mí es un gusto que hoy estés conectado junto con nosotros.
y sabemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Todavía estamos cada uno en nuestros hogares, pero ¿sabes qué? El Señor, Dios, no necesita de un templo para hablarnos, sino que Él, en cada lugar donde nos encontremos esta mañana, Él tiene una palabra para nosotros. Así que prepara tu corazón, prepara tu Biblia, tu papel, tu lápiz, y entremos juntos en la palabra de Dios. La lectura fue de Hechos, capítulo 12, del 1 en adelante, como la hizo nuestra hermana Eva. Y si estás tomando nota, el título de este mensaje es, ¿se acuerdan que estamos en una serie? Fe en tiempos de crisis. Entonces hoy el título de esta mañana es Fe paciente en tiempos de crisis. Es decir, en tiempos de crisis nuestra fe es una fe paciente. Una fe paciente en tiempos de crisis. Ese es el título de esta mañana. Y vamos a ver cómo en momentos de crisis la fe que nos va a proteger, la fe que nos va a guardar en estos tiempos difíciles, es una fe que nos da paciencia. Es una fe que nos mantiene pacientes, confiados, esperando en el Señor. Si hoy tú estás pasando un momento difícil, si tú hoy estás pasando una crisis, yo te invito a que juntos le pidamos a Dios que a nuestra fe le añada la paciencia necesaria para que en los tiempos de dificultad nos mantengamos con la paciencia necesaria. Y eso es lo que hablaremos en esta mañana. Ahora, cuando mencionamos paciencia, ¿de qué estamos hablando? Sabe que en la Biblia nos enseña que ante los tiempos de crisis perdemos la paciencia en dos sentidos, ¿sí? Leamos juntos Santiago 5 antes de entrar en el libro de Hechos que leyó Eva. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 9, dice así. Búscalo conmigo y lee. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y eso aplica para nosotros hoy en día. Cuando estamos en crisis, necesitamos que nuestra fe nos dé paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mira cómo espera el agricultor a que el fruto crezca y con qué paciencia aguarda en las temporadas de lluvia. Es decir, en las temporadas de lluvia, en las temporadas difíciles, ¿cómo espera el agricultor? Espera con paciencia. Cuando a lo mejor pareciera que el fruto no está creciendo, pareciera que los árboles no están dando fruto, ¿cómo tiene que esperar el agricultor? Espera con paciencia. Dice, versículo 8, así también ustedes manténganse como firmes y aguarden nuevamente con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Es decir, nosotros cuando perdemos la paciencia, generalmente perdemos la paciencia de dos maneras. La primera, perdemos paciencia hacia con Dios. Por eso ahí dice que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tenemos que ser pacientes y confiar en ¿qué? Pacientes en la venida del Señor. Ser pacientes en que Dios tiene control sobre las situaciones. Porque nosotros perdemos paciencia para con Dios. ¿Qué quiero decir? Cuando las cosas no salen a nuestra manera, nosotros comenzamos a dudar de la providencia de Dios. Comenzamos a dudar de si verdaderamente Dios tiene el mejor interés para nosotros en mente. Y la segunda paciencia que perdemos es, primero, con Dios, y la segunda paciencia que perdemos en tiempos de dificultad es con nuestro prójimo. Por eso ahí dice, en primer lugar, en tiempos de lluvia, cuando no hay fruto, espera en la venida del Señor, espera en el poder de Dios. Y en segundo lugar dice, no se quejen unos de otros, porque ante los tiempos de crisis tendemos a perder paciencia con otras personas. Es ahí cuando empezamos a quejarnos de otras personas. En tiempos de dificultades cuando empezamos a pelear con otras personas. En tiempos de crisis es cuando comenzamos a tener contiendas, a criticar a otras personas. Por lo tanto, cuando hablamos de una fe paciente en tiempos de crisis, estamos hablando de una fe que es paciente con Dios y es una fe que es paciente con el otro.
con nuestro vecino, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es paciente con otras personas en nuestra familia. Así que mi oración para esta mañana es que al hablar de una fe paciente en tiempos de crisis, entendamos que necesitamos paciencia con Dios y paciencia el uno con el otro. Amén. Así que hablemos de paciencia. Si estás tomando nota, el primer punto, ¿qué es una fe paciente en tiempos de crisis? ¿Cómo es una fe paciente en tiempos de crisis? En primer lugar, una fe paciente en tiempos de crisis es una fe paciente en la providencia de Dios. Una fe, ¿estás tomando nota? Punto 1. Una fe en tiempos de crisis es una fe paciente en la providencia de Dios. Nuevamente, una fe en tiempos de crisis es una fe paciente en la providencia de Dios. ¿Cómo podemos saber si tú y yo tenemos paciencia? ¿Cómo podemos saber si tú y yo tenemos fe en tiempos de crisis? La manera que nos damos cuenta si estamos viviendo con fe en tiempos de crisis es si somos pacientes en la providencia de Dios. Y en otras palabras, en tiempos de crisis tu fe te tiene que dar paciencia. ¿En qué? ¿Paciencia en qué? En la providencia de Dios. En Hechos capítulo 12, versículos 1 al 10 que leyó nuestra hermana Eva, mire, vamos a empezar a leer, versículo 1, dice que algunos de la iglesia fueron llevados presos, en el versículo 1. En el versículo 2 de Hechos capítulo 12, dice que a Jacobo, hermano de Juan, lo fueron a matar con espada. ¿Okay? Hasta ahora, en los dos versículos vemos que algunos fueron llevados presos, otros fueron matados o mandados a matar con espada. Versículo 3 dice que también tomaron o prendieron a Pedro y lo llevaron preso a Pedro, ¿sí? Lo metieron en la cárcel, versículo 4. Lo metieron en la cárcel y lo pusieron bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, y tenían la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua. Es decir, en los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 12, vemos que algunos habían sido llevados presos, otros habían sido tomados, otros habían sido mandados a matar por espada. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que la iglesia estaba en persecución, la iglesia estaba pasando gran tribulación, los estaban asesinando, los estaban maltratando. Dice ahí también que los maltrataban al pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios estaba pasando un momento de crisis. Y yo creo que como la gran mayoría de nosotros, cuando pasamos tiempos de crisis, a lo mejor hoy en día a ti no te están mandando a matar con espada, a lo mejor a ti no te están persiguiendo o maltratando por el Evangelio, pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo crisis? Crisis de pérdidas, crisis de momentos difíciles, crisis donde a lo mejor no sabemos lo que va a suceder. Y la tendencia que pudieran haber tenido las personas de la iglesia en ese tiempo, y la tendencia que tomamos nosotros, es que empezamos a dudar de la providencia de Dios. Yo creo que hubiese sido muy fácil para el pueblo de Dios de decir: Dios, ¿dónde estás en estos tiempos de crisis? Para Jacobo, quien lo fueron a mandar por la espada, lo fueron a mandar a matar por la espada, pudiera decir: ¿dónde está Dios en este momento? Pareciera que Dios no está presente. Para Pedro, que fue llevado preso, pudiera haber dicho: ¿dónde se encuentra Dios? Y pudiéramos empezar a dudar de la providencia de Dios. Pareciera que no tiene sentido, ¿o no? Pareciera que no tiene sentido, pareciera que Dios no está presente, pareciera que Dios no está actuando. Y cuando estamos en tiempos de dificultad, muchos de nosotros pudiéramos dudar y pensar de que Dios no está
actuando en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Una fe efectiva en tiempos de crisis nos da paciencia para saber y confiar en la providencia de Dios cuando pareciera que Dios no está actuando. Por eso los salmos, el Salmo dice: estad quietos y sepan que Dios es Dios. Cuando pareciera que Dios no está actuando, tú y yo tenemos que aprender a confiar y a esperar de que aún Dios, aún en silencio, continúa obrando en nuestras vidas. Creo que es muy fácil para todos nosotros poder ver que Dios está obrando cuando las cosas salen bien. Pero ¿cuántos de nosotros podemos esperar y confiar de que Dios está obrando aún en el silencio? Uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de Esther. Y la historia de Esther es fascinante. De hecho, cuando leemos la historia de Esther, podemos ver la mano de Dios actuando, aunque el nombre de Dios no es mencionado en ningún momento del libro de Esther. Ahora, cuando el nombre de Dios está en silencio, aun cuando no se menciona, aun cuando no lo podemos ver, al final del libro de Esther lo que podemos ver es que Dios estaba trabajando silenciosamente, Dios estaba siendo de providencia de una manera silenciosa. Yo quiero decirte que en los tiempos de crisis, aun cuando pareciera que no vemos a Dios, aun cuando pareciera que las cosas van de mal en peor, aun cuando pareciera de que Dios no está obrando en nuestras vidas, yo quiero que sepas que una fe efectiva en tiempos de crisis nos da paciencia para confiar de que Dios está presente, confiar en la providencia aún silenciosa de Dios. Hay un himno antiguo muy hermoso que dice: aun cuando pareciera que la cara de Dios, que el rostro de Dios está escondido, sabemos de que Dios continúa trabajando en nuestras vidas. Hermano y hermana, para Jacobo, para Juan, para Pedro, en el libro de Hechos capítulo 12, pareciera de que Dios estaba ausente, pero porque ellos tenían una fe en esos tiempos de crisis, ellos pudieron confiar y esperar en la providencia de Dios. Si tú estás pasando un tiempo difícil, yo te invito a que confíes en la providencia de Dios, aún en la providencia silenciosa, detrás de cámara, como dicen, de Dios. Entonces, el primer punto, una fe en tiempos de crisis es una fe paciente en la providencia de Dios. Número 2, una fe en tiempos de crisis es una fe paciente junto a la familia de Dios. Nuevamente, una fe paciente junto a la familia de Dios. Leamos Hechos 12, versículo 5. ¿Cómo dice? Hechos 12, versículo 5. Lea conmigo. Dicen: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba, ¿cómo? Constantemente y fervientemente a Dios por él. La iglesia oraba constantemente y fervientemente por Pedro. Entonces, una fe paciente en tiempos de crisis es una fe paciente junto al pueblo de Dios. Para Pedro parecía que no había ningún tipo de esperanza. Pedro estaba en la cárcel siendo vigilado por grupos y grupos de soldados, de guardias. Para Pedro no había ningún tipo de esperanza. Pedro estaba en una crisis. Pedro se encontraba en gran necesidad. Pero aún, déjame decirte esto y anótalo en algún lado, aún en los tiempos de crisis tenemos algo. No solamente como el punto anterior, la providencia de Dios, aunque sea silenciosa. En los tiempos de crisis también tenemos la oración. En tiempos de crisis tenemos la oración. Cuando en el nivel horizontal de nuestra vida pareciera que no hay esperanza, acuérdate que en el nivel horizontal tenemos la esperanza de la oración. Siempre
tenemos la oración. Y quiero decirte que el ministerio del pueblo de Dios, el ministerio de la familia de Dios, se llama oración. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estemos pasando tiempos de crisis, como familia de Dios, como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Si tú estás pasando crisis, la única manera que te vas a mantener con paciencia en tiempos de crisis es por medio de la oración. ¿Y cómo tiene que ser esta oración? De 4 maneras. Di conmigo, 4 maneras y anótalo. ¿Cómo nos vamos a mantener pacientes en el tiempo de crisis? Mediante la oración. Y esta oración es de 4 maneras. En primer lugar, es oración personal. Es decir, tenemos que orar individualmente por nuestras necesidades. En segundo lugar, es oración intercesora. ¿Sabe lo que es oración intercesora? Es orar no solo por nosotros personalmente, sino orar por otros. Orar por otras personas. En tiempos de crisis es oración personal y es oración por otros. Tercero, es oración constante. Dice que el pueblo de Dios oraba, como dice ahí, versículo 5. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, es decir, nosotros, dice la iglesia, oraba constantemente. Oraban por ellos y por otros. Entonces, oración personal, intercesora, oración constante. Es la frecuencia de la oración. Orar, orar y no dejar de orar. Aún en el medio de la crisis, aún cuando pareciera que Dios está en silencio. Ahí es cuando más tú y yo tenemos que orar. Frecuentemente, constantemente. Hermano, hermana, amigo y amiga, en la crisis, para poder tener paciencia, no dejes de orar por ti y tampoco dejes de interceder, de orar por otros. ¿Cómo? Constantemente. Y la cuarta manera es fervientemente. Dice que la iglesia oraba constantemente y oraba fervientemente. ¿Sabe lo que significa orar fervientemente? ¿Qué significa la palabra fervor? Fervor significa con pasión, con urgencia, con necesidad, con expectativa. Así es como tiene que ser nuestra oración en tiempos de crisis. Tiene que ser una oración ferviente, una oración con urgencia. Fervientemente significa como que nuestra vida depende de ella. ¿Cómo está tu vida de oración? Muchos de nosotros en tiempos de crisis no tenemos paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Ni por nosotros, ni por los demás, ni constantemente, ni fervientemente. Como familias, como matrimonios, aprendamos a orar por nosotros, por los demás, constantemente y con fervor, es decir, con urgencia, con pasión, con denuedo, sabiendo de que Dios nos escucha y sabiendo de que nuestra vida depende de la oración. Entonces, una fe en tiempos de crisis es una fe que espera en la providencia de Dios y es una fe que ora por nosotros, por los demás, constantemente y con fervor. Número 3. Una fe en tiempos de crisis es una fe paciente en la paz de Dios. Es una fe que espera en la paz de Dios. Hechos 12, versículos 6 al 7, dice ahí: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, ¿qué hacía Pedro? Pedro dormía, Pedro descansaba. Aún en el medio de la crisis, aún en el medio de la angustia, aún en el medio de la duda y la dificultad, Pedro descansaba. Tú y yo, mediante la fe, que confía en la providencia de Dios y que ora, sabemos que en el tiempo de la dificultad y de la crisis podemos descansar.
podemos descansar. Dice el Salmo, si no me equivoco es el Salmo 3. Dice, en paz me acuesto y en paz me duermo, aún en la dificultad, aún en la crisis. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos descansar en la providencia, en la presencia y en la paz que Dios nos da. Por eso, hermano, como dice y como pudimos aprender en este libro de Hechos, la única manera que podemos tener paciencia en los tiempos de crisis y dificultad es mediante la fe. La fe es la que nos va a mantener firmes, como dice ahí, firmes, confiados, descansados en tiempos de crisis. Pero para eso debemos de esperar y de confiar en la providencia de Dios. Aun cuando pareciera que Dios no habla, aun cuando pareciera que Dios no está presente, aun cuando pareciera que Dios no está actuando, tú y yo podemos esperar y confiar en la providencia de Dios, junto al pueblo de Dios, en oración por nosotros, por los demás, en oración constante y con fervor, y podemos descansar en el tiempo de crisis. Así que, hermano, acuérdate, cuando vengan los tiempos de crisis, la fe nos permite estar pacientes. Pacientes con Dios, pacientes con los demás. A lo mejor hoy tú le tienes que pedir a Dios que te dé paciencia para esperar y confiar en la providencia de Dios. Para confiar de que Dios está actuando y cuidando de tu vida y de mi vida, aún en el tiempo de crisis. Pidiéndole que nos permita descansar en el tiempo de crisis. Y a lo mejor tú le tienes que pedir que te dé paciencia con otras personas en tiempos de crisis. Que te dé paciencia con un hermano, una hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pero, mediante la fe, en tiempos de crisis podemos tener paciencia. Mantente en oración, hermano y hermana. Ya esta semana que empieza, comenzamos los grupos pequeños donde aprendemos y practicamos la oración personal y por otros mediante la intercesión. Ese es nuestro ministerio. Y lo hacemos con constancia y con fervor. Así que yo te pido y le pido a Dios por tu vida, para que en el medio de la crisis, como lo vivió ahí Jacobo, Juan, Pedro y toda la iglesia, nosotros nos podamos mantener firmes y esperanzados y confiados en la providencia de Dios, junto al pueblo de Dios, y pudiendo descansar, manteniéndonos firmes en la oración constante y con fervor. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque aún en tiempos de crisis, mediante la fe que tú nos das, podemos mantenernos con paciencia, firmes en oración por nosotros y por los demás, sabiendo de que tú, Padre, que tu providencia, tu presencia, tu paz no se acaban, sino que están presentes aún en el medio de la dificultad y de la crisis. Señor, llénanos de una fe paciente cada día, en todo lo que vivamos, como dice Pedro, entendiendo y pudiendo vivir conformes, aún en el hambre o cuando estemos llenos, aún en la dificultad o en los tiempos donde estamos viendo el fruto. Que podamos, como dice el libro de Santiago, como el agricultor, esperar paciente aún en las temporadas de lluvia, no quejándonos ni contigo ni con los unos con los otros, sino aprendiendo a confiar en tu providencia, aprendiendo a esperar junto con la familia de Cristo, en oración y con la paz que solamente tú nos das, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado a este servicio virtual. Les quiero dar 2 o 3 anuncios, así que presta atención. En primer lugar,
Esta semana comienzan los grupos pequeños, así que si nadie lo ha contactado para estar en un grupo pequeño, hoy mándanos un mensaje y dinos, no somos parte de ningún grupo pequeño, y te mandaremos en algún grupo pequeño que empiezan esta semana, algunos los martes, otros los jueves, pero espero que te conectes y que seas parte de estos grupos pequeños, los cuales nos van a dar esta fe paciente en tiempos de crisis. También acuérdate, día miércoles 7:30 por Facebook Live, nos conectamos para noche de oración, de adoración y de estudio bíblico, y el domingo que viene nos encontramos aquí virtualmente. Va a ser el último servicio que es estrictamente virtual, porque a partir de el primer domingo de septiembre los servicios van a ser en persona para aquellos que decidan ir con todas las precauciones. Acuérdese, el tapaboca va a ser obligatorio, lo vamos a estar dando bien los anuncios esta semana, no el próximo domingo, sino en 2 domingos a partir del día de hoy va a ser en persona, y aquellos que decidan verlo por internet también lo van a hacer por Facebook Live a partir de las 11:30. Así que próximo domingo solamente virtual a las 11:30 aquí por nuestro canal de Facebook y YouTube, y en 2 semanas, en 2 domingos, los esperamos a todos los que deseen a participar del servicio en persona en nuestro edificio, y los que deseen verlo por internet lo pueden hacer. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, y que el Señor te llene de su paz y de su paciencia, de su providencia en todo lugar, en todo momento, en todo lo que hagas, hasta la venida de Cristo, como hemos leído. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le envío un fuerte abrazo, que tengan una excelente y bendecida semana. Nos vemos el miércoles y en los grupos pequeños. Bendiciones a todos.